En la mañana de hoy vamos a continuar el tema que hubiéramos comenzado hace 5 semanas atrás. Santiago, vive tu fe. Vive tu fe. A ver, no creo que tenga control acá con el Difotut. El nombre técnico de este aparato es Fotuto. Vive tu fe. Hoy vamos a estar considerando la 5ª sesión, mostrando tu fe al enemigo. Al enemigo. ¿Qué es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Rosana. Satanás es el enemigo de la iglesia. Y cada uno de nosotros que somos gente, ¿verdad?, que componemos parte, debemos ser de la iglesia, pues le tenemos a él por enemigo. Y de igual manera, cualquier otra persona que se oponga a la palabra de Dios constituye enemigo nuestro, ¿verdad? Y eso como que suena malsonante. Y muchas veces yo me he puesto a pensar en eso. Hay instancias en las cuales uno no se declara enemigo de otros, pero otros son evidentemente nuestros enemigos. El creyente está llamado a ser amigo de... Gracias, hermanita Angie. Ser amigos de quienes están en el mundo, no así amigos del mundo, ¿verdad? Y ahí parecería haber una contradicción, pero no la hay. Nosotros debemos mostrarnos amigos a las demás personas, o sea que debemos ser accesibles para los demás. Sin embargo, va a haber aquel quien se oponga a la palabra de Dios, se rehúse a recibir la palabra de Dios y muchas veces maldiga la palabra de Dios, y por ende aquellos quienes creen en la palabra de Dios, esos ya se han declarado ser nuestros enemigos. La palabra nos dice: en cuanto dependa de ustedes, procurad estar en paz con todos los hombres. Pero fíjate, dice: en cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de ustedes. Nosotros hacemos lo posible por estar en paz con las personas, pero hay gente que lo que quiere es guerra. Por lo tanto, debemos estar siempre prestos a presentar defensa de nuestra fe, dice Pedro. Debemos presentar defensa de nuestra fe en toda mansedumbre, en amor, no procurando la contienda. Sin embargo, muchas veces nos encontraremos enfrascados en la contienda porque la contienda nos ala y debemos estar listos en esos momentos para defender nuestra fe. Pues hoy vamos a considerar cómo es que vamos a mostrar nuestra fe al enemigo. Satanás, el mundo, como usted quiera decirlo, y vamos a estar considerando los primeros 10 versículos del capítulo número 4. Con Cristo puedes triunfar sobre el pecado, el mundo y Satanás. Mira quién llegó ahí. Va. Que les bendiga. Triunfar sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado, hermana Lucy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de pecado? Bueno, lo que no se debe hacer según la palabra del Señor. Correcto. Todos pecamos. Exacto. ¿No? Pensamiento, acción y obra. Y a veces de omisión. Sí, y de omisión. Pero antes de hablar con el Señor, uno tiene que pedir perdón. Porque a veces no nos damos ni cuenta cuando pecamos. Exacto. Había un sacerdote allá en la República Dominicana que estaba en el confesionario esperando que vinieran a confesarse a los feligreses. Como sucede siempre a la hora de almuerzo, usted puede estar esperando que llegue alguien, no llega nadie, y él dice: voy a ir, me voy a comer. Y era un sacerdote dominicano. Llega un feligrés y le dice: padre, he pecado. Y le dice: no, hijo, es pollo con papa. Que la confesión es bien privada también. La confesión nuestra no es como los católicos. Los católicos van y se confiesan con un sacerdote. Nosotros nos confesamos directamente con Dios, como dice la hermana Lucy. Pues, ¿cómo podemos triunfar sobre el pecado? El pecado, la tentación, ¿es pecado? No, la tentación no es pecado. La tentación puede ser una prueba. El pecado es cuando nosotros sucumbimos,
caemos a la tentación cuando realizamos aquello que por lo cual fuimos tentados. Hay gente que dice una dulce tentación, ¿verdad? Eso es como un oxímoron, una contradicción de términos. Cuando hablan de una comida, usted sabe que usted no debe comer ciertos alimentos, pero el cuerpo le pide esos alimentos. La dieta puertorriqueña, salado, dulce y grasoso. Si usted está esmayado, como decimos en el campo, dice que es rico la hermana Rosana, ¿ves? Si usted está esmayado, desmayado, a punto de un desmayo por el hambre que tiene, usted se come lo que sea, pero el cuerpo por lo general le pide eso. Dulce, salado, grasoso. Usted pasa, usted dice, tengo el colesterol en 700. Una vez yo fui y estaba el colesterol bien alto y el médico me dice, vamos a tener que hacerte una placa. Entonces yo le dije, ¿de pecho? Me dice, no, de bronce, porque ya mismo vas para el cementerio. Pues tenemos el colesterol trepado, pero tienes mucha hambre y de momento pasaste por ahí por la parada de los surfers allá en Hobo, que te colocan todas las frituras aquellas frente a una vitrina, está la gente en fila así, y usted dice, me comería 6 rellenos de papa, para empezar. Dame ese relleno de papa. Pero eso es para mí. A ellos, dale tal cosa. La dulce tentación. ¿Usted sabe que es diabético? Y entonces vaya a Isabela Bakery y se para frente a esa vitrina. Entonces están todos recién sacaditos, están allí. Te dice, me comería 7 donas de esas, 4 pastelillos de guayaba, un cheesecake, dicen por aquí. Pues eso estamos hablando de comida muy temprano, ¿verdad? Y cuando llegue la predicación, de seguro el pastor va a empezar a hablar de comida también. Pues triunfamos sobre el pecado cuando, a pesar de tener esas tentaciones, pues estamos tentados continuamente, nosotros no sucumbimos a ella. Entonces triunfamos ante el pecado. ¿Te iba a decir algo, hermana Lucia? Porque veo que me está señalando con el dedo. Está bien. Pues podemos triunfar ante el pecado, podemos triunfar sobre el mundo. Y cuando hablamos sobre el mundo no es con las personas, sino con todas las atracciones que pudiera haber en el mundo que nos buscan desviarnos del camino de la fe y de Satanás. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Somos triunfantes cuando dependemos completamente de Cristo Jesús en nuestra batalla contra el enemigo. Si nosotros pensamos que en nuestras propias fuerzas podemos sobreponernos o estar por encima, entonces llevamos las de perder, porque nos sobreconfiamos. Y es necesario nosotros siempre ser dependientes completamente del Señor. Mira esos dos, que usted ve en esa imagen allí. Hazme caso. Es parte de nuestra naturaleza. Dios le bendiga. Ser peleones. Hay algunos en los cuales es más evidente que en otros, ¿verdad? Hay quienes se saben controlar. Pero el ser humano por naturaleza tiende a ser egoísta. O sea, pensamos primeramente en nosotros. Eso es natural, ¿verdad? Nuestra naturaleza es esa. ¿Y por qué? Pues porque vivimos aquí. Yo percibo el mundo basado en mi observación, no basado en las observaciones del hermano Millo. Yo amo a mi hermano Millo, pero cuando yo evalúo, pues mis sentidos, los sentidos que Dios me ha regalado, a través de ellos es que yo observo el mundo y a través de mis sentidos es que yo internalizo la realidad. Me estoy poniendo un poquito filolístico, pero eso es permitido hoy porque es domingo. Pues mi percepción de la realidad es lo que me lleva a interpretar el mundo. Por lo tanto, eso es parte de la definición de egoísmo, ¿verdad? O egocentrista. El mundo gira en torno a mi percepción, a mí. Ahora, nuestra madurez, la humildad que aprendemos del Señor, que debemos poner en práctica todos los días, es lo que me lleva a procurar considerar otros elementos que están fuera de mi percepción.
¿verdad? Cuando yo voy a tomar una decisión, pues yo tengo que pensar en mi pastor, tengo que pensar en Tingo, tengo que pensar en la hermana Lucy, si es que les va a afectar a ellos. ¿Verdad? Tenemos que considerar quiénes están en nuestro entorno inmediato. Pues no me voy a dejar llevar por mi naturaleza, hermano mío. ¿Usted va a decir algo? No. No me voy a dejar llevar solamente por mi naturaleza, aunque mi naturaleza sea egoísta. Pues parte de lo que está hablando Santiago aquí, como acabo de plasmar ahí, en la imagen que ustedes ven, habla sobre ciertos elementos que son propios de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Los conflictos, la peleonería, como diríamos nosotros en el argot puertorriqueño, es parte de lo que nosotros somos en nuestra humanidad. Sin embargo, para nosotros poder sobreponernos a esa naturaleza, debemos procurar estar en paz con Dios. Si nosotros somos humildes, y la palabra humilde hemos hablado otras ocasiones, cómo es que comparte la raíz con la palabra humillación o viceversa, ¿verdad? Humillarse es ponerse por debajo, bajarse del nivel que uno piensa en el cual uno se encuentra. Los líderes que uno muchas veces más o sigue con agrado son aquellos en quienes uno nota cierto nivel de humildad. Yo creo que eso es admirable. Hay personas quienes yo he conocido que están en poder, en posiciones de autoridad, quienes no miran por encima del hombro a los demás, ¿verdad? En distintos foros. Son esos líderes que mandan y van, o sea, que se enrollan, metafóricamente, se enrollan las mangas y dicen, hay que hacer esto, pero están allí junto con las personas a quienes ellos mandan. ¿Verdad? Personas quienes han tenido ocasión de estar en una posición de liderato, que dicen, pues yo soy el líder de esta sección, de este grupo, yo estoy puesto para facilitar la labor de ellos, no para dificultársela. Pues eso es humildad. Pues nosotros estamos puestos para servir primeramente a Dios. Nosotros estamos puestos en una posición de privilegio. ¿Verdad? Nosotros somos hijos de Dios. Pero entonces debemos ver esa bendición como una oportunidad tremenda para poder servir a los demás. Ahora, esto se desvía un poquito del tema que vamos a estar considerando. La humildad en lo que respecta a nuestra percepción del mundo y cómo actuamos en el diario nos va a ayudar a mantenernos fieles a aquel que está por encima de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. No pensar solamente en nosotros, sino cómo es que nosotros debemos estar sometidos a Él. Vamos a ir directamente a estos 10 versículos que nos competen esta mañana. La semana pasada, aunque el tema que discutimos para mí fue una gran bendición, se extendió un poquitito, pero entonces sentí que no fue tan participativo porque yo tenía mucho que decir respecto a ese tema. Y siempre me sucede de esa manera. Siempre que miramos la palabra del Señor y la consideramos a fondo, estamos pensando mucho tiempo en ella, siempre vamos a tener mucho que decir. Pero esto no es una predicación. Entonces me fui sintiendo como que no proveí espacio para que hubiera suficiente participación. Hoy le traje una serie de preguntas. Después de cada sección, traté de hilvanar una serie de preguntas relacionadas obviamente con cada uno de los versículos que vamos a estar considerando allí. Yo quiero que ustedes los consideren y entonces sea más ustedes quienes vayan desarrollando el análisis de lo que vamos a estudiar. Los primeros 3 versículos les voy a pedir a Jean-Marie, si fuera tan amable, en leerlos. Santiago 4, están ahí proyectados en la pantalla. Santiago 4, versículos 1 al 3. Dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén.
Santiago en la sección anterior, que estuvimos estudiando la semana pasada, estaba amonestando a la iglesia en su carta respecto al mal uso de las palabras. ¿Cómo es que ofendemos con las palabras? ¿Cómo es que la misma bendición que Dios nos permite para nosotros poder bendecirle a Él, la utilizamos, ¿verdad? Ese recurso lo utilizamos para hablar mal de los demás, para ofenderles, para maltratarles. Y ahora habla sobre algo relacionado. Lo que acaba de leer Jean-Marie subraya este asunto de las guerras. Entonces pensamos en las guerras, cuando pensamos en el término guerra, muchas veces nos viene a la mente un conflicto mayor. Cuando usted piensa en guerra, ¿qué conflictos le vienen a la mente ahora mismo? Ucrania, ¿verdad? Los rusos invadiendo Ucrania. ¿Qué más? La Segunda Guerra Mundial, dice Karina. Eso hace un tiempito de eso, ¿verdad? Pero también. ¿Qué dice Rosana? ¿Verdad? En el Medio Oriente. ¿Nadie más? Los pleitos con Luma. No sé, ya estamos aquí en un sentido más local, dice David. Dice la hermana Úrsula. David. La temporada de elecciones. Pues ya vamos, ¿verdad? Bajando. Pero los conflictos, cuando la gente dice guerra, por lo general pensamos más en esos conflictos más grandes. Karina dice, guerras mundiales. Las guerras, ¿verdad? Ucrania, que eso es un conflicto que estamos viendo nosotros, que nos afecta nosotros acá. La guerra en Afganistán, la guerra en Irak, etcétera, ¿verdad? Pensamos en estas guerras que han marcado los distintos tiempos. Se dice que cada generación ha sido marcada por ciertas guerras. Desde las guerras civiles en los distintos lugares, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, etcétera, hasta el tiempo que estamos viviendo. Pero entonces, muy bien, los conflictos entre los seres humanos se dan en distintas escalas y cuando lo traemos a lo local, dice mi suegra Úrsula, esta guerra que la gente tiene con las distintas agencias de gobierno y ahora esta agencia privada que ha sido contratada, ¿verdad? Que se ha demonizado. Ahora es Luma. Y la guerra con los políticos y la guerra entre aquellas personas quienes apoyan ciertos partidos políticos, como dice mi hijo David, ¿verdad? En el tiempo de elecciones, esto es un conflicto. Pues Santiago aquí habla sobre guerras y ciertamente cuando las personas leerían esta carta pensarían en conflictos grandes, pero también él se refiere, y me parece que se refiere más a los conflictos locales y particularmente dentro de la iglesia. Estas son guerras, estos son conflictos. Entonces, por si había duda, él dice pleitos, ¿verdad? Problemas, peleas entre ustedes. Y lo formula como una pregunta. Dice, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene eso? Y procede a otra pregunta que le diera Jean-Marie. Y le da la contestación en la pregunta. Pero no vamos a seguir ahí porque si seguimos ahí entonces no hay necesidad de yo hacerle las preguntas porque ella se les estaría contestando. Alguien que por favor lea esa primera... Hermana Marsha, muchas gracias por leer la pregunta número 1. Alguien que me le pase el micrófono allá a la hermana Marsha y si gusta contestarla puede señalar a alguien. Pues ella lee la pregunta y puede decir, fulano o sultana, ¿puede usted contestarla o puede contestarla a ella? ¿De qué manera se manifiestan los conflictos principalmente en nuestra sociedad? ¿Por qué cosas pelea la gente? Ajá. Bueno, los conflictos en nuestra sociedad muchas veces por tal vez la envidia que le tienen unos a otros, por posiciones muchas veces en algún trabajo, inconformidad, no están conformes con el sistema. Ajá.
¿Y por qué cosas pelea la gente? Pues mira, hablando sarcásticamente por todo. Habría que parafrasearla. ¿Por qué cosas no pelea la gente? Porque esto es una batalla diaria. Muy bien. ¿Alguien que quiera añadir a la contestación de la hermana Marsha? Gracias, hermana Marsha. ¿De qué otra manera se manifiesta? ¿Cómo de qué otra manera lo vemos? ¿No lo ven? ¿Qué se llama? Como lo que hacen a veces en el gobierno, Bueno, las protestas. las protestas, ajá. Ok. Protestas. Ok, vemos ahí, exacto, conflictos, se presentan de esa manera. David, un micrófono para David. Va a sonar raro, pero también se manifiesta con el materialismo. Algunas personas están en una competencia, una pelea de quién tiene más, quién tiene menos, y la ropa más cara, la cartera más cara, el carro de último modelo. Hubo un tiempo que era el que tuviera la grama en la casa más limpia, más verdecita en la organización. Así, que siempre la gente busca algo por lo que pelear. Muy bien. ¿Alguien más? O sea, muy bien la contestación, no es que esté muy bien esa actitud. ¿Alguien más? ¿De qué otra manera podemos ver estas peleas, estos conflictos? ¿La gente se deja de hablar? ¿O se habla estrujado? ¿Verdad? Se ve físicamente, asesinatos. Seguro. Hay divorcio. Las personas difaman a los demás, ¿verdad? Y ustedes mencionaron muchas de las cosas por las cuales la gente se pelea. Pues vamos a ir a la próxima pregunta que subraya este detalle. Alguien que lea eso que se encuentra allí, hermana Úrsula, ¿usted podría leerlo? Santiago, Sí, se oye. ¿se oye? Ok. Santiago enumera una serie de condiciones, pasiones humanas interrelacionadas: codicia, homicidio, envidia, combates y luchas. Todas están relacionadas con el deseo o la aspiración de tener. ¿Qué cosas desea tener la gente y por qué? Pues generalmente quieren tener más dinero, más propiedades y mejores que las de otras personas, empleos mucho mejores también, esas cosas. Muy bien. Pues la gente desea esas cosas. ¿Y Sí. por qué? ¿Por qué la gente Pues, desea? porque no tienen a Dios en su corazón y entonces pues van a mirar como cosas preciosas las cosas del mundo. Mientras que el que tiene a Dios en su corazón no mira lo de este mundo, nada de este mundo le atrae, sino que sabe que las riquezas y la provisión viene del cielo. Amén. El cielo gobierna. Amén, amén. Esa contestación está muy bien. ¿Alguien que quiera añadir a lo que dice la hermana Úrsula respecto a este tema? Pastor. Démele un micrófono al pastor, no sé si se va a poder escuchar acá. Sí. Hay mucho conflicto también entre personas porque las personas quieren hacer lo que a ellos les da la gana, sin importarle si le afecta a la otra persona o no. Muchos de los conflictos que vemos son esos, muchos de los casos en corte es eso, que hace ruido a las horas de la madrugada y se lo he dicho y no quiere hacer caso, o hizo tal cosa y me está importunando, ¿verdad? Las personas son, como decía, me acuerdo que había un bumper sticker que decía, si quieres vivir en paz, respeta el derecho de los demás, algo así. Y ahí hay muchos problemas también, pero es por eso, porque la gente quiere tener la libertad completa de hacer lo que ellos quieren, Exacto. y importar los demás. Amén. Karina, ¿te ibas a decir algo? Que pues el ser humano quiere llegar a la felicidad, ¿verdad? O sea, todos queremos estar felices y pues mucha gente en su egoísmo trata de buscar su propia felicidad de alguna manera que quizás no es conveniente para los demás. Y pues como los anti-heroes que hacen las cosas pues por ellos. Y me acuerdo que esto se parece a algo que estábamos hablando hace poco.
de cómo las personas así quieren buscar lo que es bueno para ellos mismos y que muchas veces empieza de la pobreza, que no los educan bien y no les enseñan cosas que podrían evitar que llegaran a hacer las cosas erróneas o que no están bien delante de Dios y pues moralmente. Ok. Muchas gracias, Karina. Hermana Rosana, usted había levantado la mano. Pues que en la mentalidad del mundo el éxito se mide conforme a lo que tengas, a lo que puedas adquirir, hasta donde puedas llegar estudiando, el trabajo grande que puedas tener. Entonces, ese es el éxito. Pero sabemos que en el Señor pues no es así, sino que estemos contentos con lo que Él nos da, que es lo que necesitamos. Amén. Fíjense, esta pregunta yo escribí, ¿verdad? Tiene dos partes y están interrelacionadas. Primero, ¿qué es lo que quiere tener la gente? Y el por qué. Porque el aspirar a tener algo en sí no necesariamente es malo, ni es pecado. Usted quiere tener una casa cómoda para su familia, eso en sí no es un pecado. Usted quiere tener un vehículo, no es un pecado. Y si usted quiere tener un vehículo así o así, ¿verdad? Que sea una guagua, un camión o un vehículo compacto, lo que fuera, eso en sí no constituye pecado. El por qué, en algunas instancias, pudiera así llevarle al pecado. Hay muchas veces la aparentosidad es más importante para las personas que lo pragmático, lo práctico. El vehículo que usted tiene, pues él le cumple con ciertos, le ayuda a resolver ciertas necesidades. Necesidad básica, transportación, de punto A al punto B, que lo lleve de aquí a allá. Usted necesita un vehículo donde quepa 7 personas porque usted tiene una familia grande, pues usted aspira a tener ese vehículo. Pero podemos seguir, ¿verdad?, disertando respecto a el por qué las personas muchas veces quieren tener ciertos vehículos, y a veces la marca del vehículo es lo que le llena el ojo a las personas. Quiero tener este vehículo, y hay vehículos que cuestan cientos de miles de dólares, millones de dólares en algunos casos, y usted dice, ¿cómo es posible que alguien pagara tanto por un vehículo? Y ellos pudieran darle la contestación que tal vez no vaya acorde con lo que está en el corazón suyo. La hermana Lucy la hermana Úrsula, la que estaba mencionando ahorita, que si tenemos a Dios en nuestro corazón, pues esto lo vamos a evitar. Y la realidad es que quienes hemos creído en Cristo Jesús, debemos tener al Espíritu Santo en nosotros. No estamos exentos de caer en esa trampa. Somos hijos de Dios. No le estaba escribiendo Santiago a la iglesia y estaba hablando como que esto era una situación prevalente, subyacente en la iglesia. Es un mal que todavía existe al día de hoy, aún en la iglesia. Y me atrevería a decir que aún en esta congregación, en algunas instancias, tenemos que lidiar con ese ataque del mundo. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué es que yo me he visto de esta manera? ¿Por qué me maquillo de esta manera? ¿Por qué estas pantallas? ¿Por qué esta camisa? ¿Por qué esta corbata? ¿Por qué estos zapatos? Y no aquello otro. Esas cosas de constante y de continuo tenemos que irlos evaluando, ¿verdad? Y no quiero adelantarme, ¿verdad? Porque sigue Santiago hilvanando en lo espiritual aquello que para nosotros debe tener cierta lógica, ¿verdad? Porque él va conectando una idea con otra que me parece muy interesante, me parece bien acertado en esto. Vamos a ir a esta próxima pregunta. Hermano Juan, ¿usted podría leer esa pregunta, por favor? La pregunta número 3. Santiago indica que no se tiene lo que se desea porque no se pide, pero a su vez subraya una falta que podemos cometer al pedir, orar, que dice implícitamente en esta sección respecto a la manera correcta o incorrecta de pedir a Dios. Amén. Pues ahí le estoy diciendo algo que dice Santiago.
Hay ciertas cosas que nosotros deseamos, hay ciertas cosas que anhelamos. Y puse entre comillas, desea, ¿verdad? Es que la gente a veces quieren tener más de lo que pueden tener. Entonces quieren buscar la forma de obtenerlo, no importa la forma que lo quieran obtener. Seguro. Y hay una diferencia entre desear y necesitar, que esto es algo en mi casa. Yo a mis hijos siempre les digo, cuando usted quiere algo, pregúntese aparte de lo quiero, pregúntese, ¿lo necesito? Esto me parece que debe ser algo básico que todos debemos practicar al momento de nosotros ir a comprar. Te va a comprar algo, ¿verdad? Va a comprar una pieza de ropa. Te dice, qué linda esta blusa. La quiero. Entonces la otra pregunta que usted debe formularse es, ¿la necesito? Entonces si la contestación es sí, necesito una blusa. Pues necesito una blusa. ¿Necesito esa blusa o hay otra que pudiera cumplir con la función que es tapar mis partes, ¿verdad? Cubrir mi cuerpo y obviamente, ¿por qué no? Adornarme, que usted quiere verse bien. Pero está esa blusa que usted quiere porque hay algo en esa blusa, quizás es una marquita. Quizás es marca tal cosa. Versus la otra que es casi idéntica, pero no tiene esa marca. Y tal vez cueste la mitad de lo que vale o cuesta aquella blusa. Pues la palabra es desear, hermano Juan. Muchos tienen, vamos a ponerlo así, los closets llenos de ropa. Que ponen. Así, nunca se la ponen. Correcto. Quizás esa es la realidad de la mayor parte de los que estamos aquí. Porque así suele ser. Usted tiene 7 pares de zapatos para hacer... Y te dice, 7 pares de zapatos y siempre me pongo lo mismo. Usted vaya y dice, de todos esos zapatos, yo voy a adivinar cuál es lo que usted se pone. Usted va y los huele y dice, estos son los que huelen a que están usados. Los demás huelen a Humberto Vidal. Juan. Sí, yo vi algo así en una ocasión, sí. Pues, aquí está la pregunta. Nosotros sabemos lo que deseamos, pero dice Santiago que hay algo incorrecto respecto a cómo estamos orando. ¿Qué es lo incorrecto? En el versículo número 3. Pedís y recibís y no recibís. ¿Por qué? Porque piden mal. Pero entonces está diciendo cómo es que están pidiendo mal. Es que hay una fórmula. Usted tiene que decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué era lo otro? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué era lo otro? Eso no es lo que está diciendo Santiago, que hay una fórmula para orar. Está diciendo, ustedes piden mal y de inmediato les dice qué es lo que están haciendo mal al momento de pedir. ¿Qué es lo que están haciendo mal? Correcto. Está esa dualidad en el ser humano. Vayan conmigo a Gálatas 5. Esto lo hemos estudiado en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Gálatas número 5. Por lo general, en Gálatas 5 hablamos sobre el fruto del Espíritu. Sin embargo, en el versículo 19 habla sobre el contraste. Está el fruto del Espíritu, Gálatas, Efesios, Corintios, Gálatas, Efesios. 5:19 habla sobre las obras de la carne. Amén. Romanos, Corintios, Gálatas. Dice que la obra de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Qué tremenda lista de cosas. Todas esas cosas están en nuestra carne. Son parte de la obra
de la carne. Ahora, Dios nos manda a que estemos en comunión con Él. Si nosotros procuramos cultivar el Espíritu, le damos lugar al Espíritu en nuestra vida, entonces estas cosas no afloran en nosotros. Si nosotros no tenemos cuidado, si no cultivamos el Espíritu, si no estamos en comunión con Dios, entonces la obra de la carne es la que se va a manifestar. Entonces Santiago aquí, como nos acaba de decir el pastor, está hablando sobre cómo es que pudiéramos nosotros estar pidiendo para la carne. Si eso es así, ¿qué es pedir para la carne? Pues lo que dice Santiago. Santiago dice más sencillo. Están pidiendo para sus deleites. O sea, para cubrir ciertos deseos que ustedes tienen que no son espirituales. Para aparentar, para la vanidad. De camino hacia acá, veníamos hablando y Lisa hablaba sobre unos detalles. Yo soy uno que, para mí las prendas, a mí me siento hasta incómodo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que haya algo intrínsecamente malo en las prendas, no me malentienda, ¿verdad? Yo uso un reloj porque tiene cierta cosa práctica, ¿verdad? Y yo sé que el celular ahora tiene, pero a mí no me gusta estar mirando el celular para mirar la hora. Yo me pongo el reloj porque tiene varias funciones. Pues, dentro de la funcionalidad está eso, saber dónde tengo que estar dentro de un momento, ¿verdad? ¿Cuándo es que se supone que yo termine mi clase? Pues puedo mirar. Y pues el anillo, porque Elisa pues me obliga a utilizarlo. Si no lo tengo puesto, yo sigo estando casado, ¿verdad? Tiene cierto significado en ello, pero yo sería mucho más cómodo sin el anillo, sin el brazalete y usted pues no me verá utilizando cadena. Me parece que se ven muy bonitas, ¿verdad? Las pantallas se ven muy bonitas, excepto en los varones. A mí no me gusta cómo se ven en los varones. Pero no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Porque eso es un asunto también que es cultural. Tampoco constituye pecado que un varón se ponga pantalla, pero no voy a entrar en ese detalle. ¿Verdad? Mucho menos en una iglesia bautista que me dice, ¡ay, Dios mío! Bueno, escuchan hermanos de otras iglesias. Muy bien. Y ahora se me va a quedar una imagen gráfica del ombligo del hermano Millo. Que el hermano Juan está preguntándose, ¿tendrá ombligo el hermano Millo? Pues, David, ¿tú ibas a comentar sobre? No, tú no quieres. Hermana Rosana. Hablando en serio. El hermano Millo nos estaba riendo, que conste. Me gusta el contraste que hace entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne, porque el fruto es producido por la comunión con el Señor, pero la obra pues, sale de uno. ¿Ves que no es un fruto, es una obra que hace la carne? Es una acción, muy bien. Pues, si uno pide, tiene que pedir para aquello que es espiritual, aquello que usted sabe que le agrada a Dios. Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, qué es aquello que estamos nosotros procurando hacer, que es para la vanidad. Pues Santiago está diciendo, están pidiendo por cosas que realmente no son de bendición, que no van a agradar a Dios, y la razón por la cual nos reciben es precisamente eso. Vamos a los próximos dos versículos, versículos 4 y 5. Hermana Lucy, ¿usted podría leer esa porción? Un micrófono para hermana Lucy. ¿Hay uno por ahí? No, pero es que yo quiero que quede grabado, para la posteridad. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho en morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. Apagar aquí. Lo dejamos por aquí para que puedan. Aquí Santiago es bastante directo, ¿no?, como su hermano. ¿Él era hermano de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas dirían, no, es que era, pero no vamos a entrar en el tema. Ya nosotros hablamos sobre ese tema. La primera pregunta.
¿Cuál es el tema central de estos dos versículos? ¿Alguien? Aquí están haciendo lo que hacen mis estudiantes en la universidad. Yo hago la pregunta y de momento todo el mundo mira para otro lado. Como quien dice, ay, había algo aquí. Rosana. La amistad con el mundo. Ese es el tema central de estos dos versículos. Pues vamos a la próxima pregunta. Y aquí les traigo hermana Aita. Nosotros estamos llamados a resistir, en el nombre del Señor, resistir las tentaciones. Amén. Amén. ¿Verdad? Las tentaciones no tienen. Dice la hermana Aita que el llamado que tenemos los cristianos a resistir las tentaciones. Muy bien. Pues miren, aquí les doy una definición de diccionario. En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra adulterio está definida de la siguiente manera. Esta es una de las definiciones, ¿verdad? Porque la segunda definición pues no aplica aquí, que es cuando decía adulterar un documento, que es alterar, modificar. Pues aquí la definición que provee el diccionario es relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Esa es la idea que el mundo presenta respecto al adulterio. Sin embargo, vaya a Mateo 5, ustedes conocen este pasaje, los versículos 27 y 28 de Mateo 5, dice de esta manera. Dice Mateo 5, 27 y 28, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, Jesucristo está hablando allí, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, la definición, no voy a contestar la pregunta está allí. La pregunta es la siguiente: ¿cómo es más estricta la definición de Jesús respecto al adulterio? ¿Alguien que quiera? Hermana Marsha, deme el micrófono a hermana Marsha, por favor. La definición humana es el acto. La definición de Jesús es el deseo, la mera intención. Y es más difícil muchas veces controlar lo que pasa por la mente, que pasa tan rápido, que el acto. El acto tú dices no. No digo yo en el adulterio, porque eso pues a nosotros no nos pasa ni por la mente, nosotros como cristianos. Pero cualquier otra cosa que se constituya pecado, pues uno dice, pues no lo hago y ya. Correcto. Pero como muchas veces la mente, porque la mente va a eso del concord es nada. Nosotros vamos mucho más ligero que eso. Exacto. ¿Alguien más quiere añadir a la contestación? Hermana Rosana. Pues básicamente lo que vemos aquí, que el corazón es donde está todo lo que el Señor le interesa. Y eso es lo que uno tiene que cuidar, sobre toda cosa guarda tu corazón. Amén. La hermana Marsha estaba mencionando, ¿verdad? Como dice también la hermana Úrsula hace un momento, hacemos referencia a lo que debe estar en el corazón o en la mente, en los actos del cristiano, del creyente. Ahora recuerden que Santiago le está escribiendo a la iglesia y está escribiendo desde la perspectiva consciente de que hay una naturaleza humana subyacente en todas las personas y que hay unas situaciones con las cuales hay que lidiar de continuo. La separación entre la tentación y el pecado es bien finito. El saram rap eso es grueso en comparación con la separación que hay entre la tentación y el pecado. David, ¿tú querías comentar algo? Un micrófono para David, por favor. Voy a sonar un poco antagónico, pero no es la intención. Yo pienso que no es más estricta la forma en que Jesús la dice. Porque cuando la Biblia decía no cometer adulterio, Dios estaba esperando que la persona no fingiera, que la persona realmente no cometiera adulterio. Pero uno se pone a preguntar a veces, como la sociedad de hoy en día,
que dice en los anuncios, un chocolate, dulces tentaciones. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una dieta y en la dieta te dice no comerás chocolate. Vamos a decirlo, ese es el mandamiento. Pero la persona ve un chocolate y se babea, se lo quiere comer. Y si no lo están mirando y nadie está pendiente, probablemente se coma el chocolate. Pues la Biblia dice no cometerás adulterio, porque Dios quiere que tú estés limpio de corazón y seas fiel a tu esposa, por decirlo de esa manera. Pero la pregunta que Jesús lo dice de esa manera porque se dio cuenta que la gente, aunque no estaban haciendo adulterio físicamente, se estaban babeando por la mujer que no era de ellos. Y eso tú lo ves muchas veces por ahí, muchas personas. ¿Cuáles son las mujeres que más éxito tienen hoy en día en los noticieros y todas estas cosas? Las mujeres que son más atractivas. ¿Por qué? Porque tienen más audiencia y todo el mundo está hablando bien de ellas por ahí. Jesús que te está diciendo es lo mismo que siempre te he dicho. No cometer adulterio significa que tu corazón no desee nada más que tu esposa y el matrimonio. Yo creo que técnicamente no es más estricto. Simplemente Jesús recordándole lo que realmente significaba el mandamiento. Amén, amén. Ahora, lo que subrayamos aquí es que la definición del diccionario, ¿verdad? Este es un diccionario. Tiene que haber un acto físico. Jesús está diciendo, no hay que llegar al acto físico. El acto físico tú lo puedes haber realizado ya en tu mente. Eso es igual de malo que cometerlo. Antes de esa porción, y voy a hablar al pastor ahora, habla sobre el homicidio. ¿Verdad? Obviamente, usted no me puede decir, ¿verdad?, que el homicidio físico y el que usted realiza en su mente para la ley es igual. ¿Verdad? ¿Sabe? Yo estaría, pues ya me hubiesen, estaría preso en la cadena perpetua, quizás esperando la silla eléctrica, porque por la cantidad de gente que lo más seguro yo he asesinado en mi mente. Pues la ley no me puede meter preso por realizar esa acción. El contraste es precisamente ese, ¿verdad? El diccionario te dice, usted tiene que llevarlo a realizar el acto físico. Jesús dice, no hay que llegar allí para que constituya pecado. Es pecado cuando ya tú lo realizaste en tu mente, porque la película la creaste. Pastor. En el contexto bíblico también, en la tradición judía, ellos decían que aún el acto físico no era pecado a menos que te agarraran en el acto. Por eso es que aquella mujer allá en Juan capítulo 8 la llevaron, porque esta mujer fue fue cautada, sorprendida en el acto de adulterio. ¿Okay? Y lo que hace más todavía, más directo lo que el Señor, ¿verdad?, advierte allá en Mateo, que es que pues no solamente el acto físico, que ellos decían que no, el acto físico sí te cogen, ¿me entiendes? O sea, que era todavía más estricto, y es lo que la palabra del Señor nos dice, que nuestro corazón, y aquí Santiago lo completa, el Señor necesita que nuestro corazón sea puro, y nosotros, según lo que está en nuestro corazón, es la forma en que nosotros le vamos a pedir al Señor. Por eso es que Él le señala a la audiencia de esta carta que correcto, piden mal, porque están pidiendo para ustedes en lugar de para la gloria del Señor, para hacer lo que al Señor le agrada. Exacto. Entonces, eso constituye adulterio, que es lo que estamos nosotros viendo. Vamos a ir a la próxima pregunta para poder continuar disertando respecto a este tema. ¿Qué queda implícito en la definición de Jesús sobre el adulterio respecto a su expectativa de fidelidad a Dios? Y aquí vamos, ¿verdad? Ahí estamos hilvanando. Cuando Jesús en Mateo 5 estaba hablando sobre adulterio, estaba hablando sobre adulterio, el acto de un hombre serle infiel a su esposa o viceversa. De ese adulterio es que queda claro, estaba hablando Jesús en Mateo 5. Pero considerando la definición, basándonos en la manera metafórica que la utiliza Santiago en su carta, diciendo, pues, la amistad con el mundo, esto es adulterio contra Dios. Pues entonces, ¿qué queda implícito de la expectativa, lo que espera Dios respecto a nuestra fidelidad para con Él? Hermana Rosana, ahí dice.
Es que la contestación está implícita en la pregunta. Pues que no sigamos al mundo, sino que sigamos lo que el Señor nos dice. Y la amistad con el mundo es estar de acuerdo con el sistema del mundo, ¿verdad? Las cosas que el Señor no le agradan y que están explícitas en su palabra, pero que la gente las quiere hacer. Amén. Pero nosotros pues no podemos vivir así, no queremos vivir así. Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera contribuir a Juan? Seamos siempre fieles, aún acá. ¿Verdad? No es que usted vaya y haga las cosas, el mero hecho de usted estar pensando en algo que usted sabe que no le agrada a Dios, ya eso es infidelidad, ya eso es adulterio contra Dios. Lorimar. No me lo sé completo ni sé la referencia, pero como dice en la escritura de que amarás a el Señor tu Dios con toda tu fuerza, tu mente, es con todo, no es como que pues amo al Señor con mi mente, pero con mis hechos hago lo contrario, que de hecho es lo que estábamos estudiando bastante más al principio de esta serie, que muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré, o sea, muéstrame tus... Me confundí. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En el caso de nosotros es el package, es completo, no solamente de la boca para afuera, no solamente en la mente, no, yo tengo al Señor en la mente, pero si nuestras acciones denotan lo contrario, pues es lo mismo si yo vengo y digo, no, yo amo a Josué con todo mi corazón y todo eso, pero entonces con mis acciones hago otra cosa diferente. Exacto. ¿Ven? David. Un micrófono para David, por favor. Que fíjate que dice amistad con el mundo, y eso también, a veces algunas personas rápido dicen que no te juntes con tales personas, pero mira, eso mismo lo dijeron a Jesús. Mateo 11:19 dijo que vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, porque se pasaba con esas personas ministrándoles. Una cosa es tú estar haciendo las cosas que hacen ellos y queriendo las cosas que quieren ellos, y otra cosa es que como no puedo ser amigo del mundo, no me voy a juntar con el mundo. Correcto. En ese sentido, pues hay que tener cuidado. Termina siendo un pedante, una persona arrogante. O sea, un ermitaño. Estábamos haciendo la aclaración, ¿verdad? Ahorita justo sobre eso, ¿verdad? No es que nosotros no nos amistemos, no seamos amigos del mundo, ¿verdad? Está la contradicción, no nos hacemos amigos del mundo, o sea, de los deleites, de las pasiones, etcétera, del mundo, pero estábamos aclarando cómo es necesario que nosotros nos mostremos amigos de los que están en el mundo. Marsha. Que por lo menos ese fue el sistema de crianza que yo tuve. Todo era malo menos comer, vamos a ser exactos, todo era malo. Uno veía con una gringola lo que pasaba afuera, a nosotros no nos afectaba tanto, pero como todo era malo, nosotros ni para allá. Entonces ahora yo veo el sistema de crianza que, pues, voy a hablar de mi prima, le da a sus hijas, y sus hijas han hecho todo lo que nosotros no hicimos, en la ropa. Voy a hablar de la ropa. Todo lo que nosotros no hicimos, todo lo que nosotros no nos pusimos, iban al cine, nosotros, sin muchachos, pisar el cine, caíamos muertos. Es más, hubo un momento dado que las graduaciones se hicieron en una capilla que hay en la curva cerca de McDonald's. No pudimos irnos a graduar, porque allí habían ídolos, no había graduación. Hubo uno que era alto honor, no pudo aceptar los honores porque no pudo ir. Eso fue un revolú. Entonces, era la línea fina, esa línea fina. Entonces ahora yo digo, pues, a ellas le afecta mucho más lo que pasa en el mundo, porque están más expuestos. Porque sí, porque tienen más soltura, entran, salen, suben, bajan. Nosotros no. Pero eso fue un problema. Porque ahora porque uno tiene, a veces siempre tiene esa mentalidad hacia los hijos de uno, de no hagas, y no es que no le permita todo, porque no le puedes permitir todo tampoco. Pero ¿dónde está esa línea fina, como dice David, de tú ser un pedante, que te crees más santo que nadie, y no ser amigo del mundo? Correcto. Es como te levantas, es complicado. Sí, sí. Pues lo que ustedes dicen es muy cierto, ¿verdad? Estábamos subrayando ese conflicto que tenemos los cristianos. No debe ser un conflicto, ¿verdad? Para nosotros debe ser claro que el Señor nos manda que nosotros estemos en paz con el mundo hasta donde nosotros podamos. Ahora, el que nosotros queramos alcanzar el mundo y mostrarnos amigos no quiere decir que todo el mundo va a ser nuestro amigo.
va a ser nuestro amigo quien esté dispuesto a hacer lo que Dios manda. Si hacen lo que Jesús manda, pues entonces son sus amigos y por ende nuestros amigos. Pero aquel que sea anticristo, o sea que ya uno haya decidido y se muestre enemigo de la fe, por lo tanto también viene a ser nuestro enemigo. Y estas cosas hay que distinguirlas claramente. Me parece que lo que presenta David y sustenta Marshall me parece muy, muy acertado. La última pregunta en esta sección. ¿De qué manera se relaciona la definición implícita de adulterio en estos versículos a las pasiones mencionadas en los primeros 3 versículos del capítulo? Estas preguntas todas las formulé de manera compuesta para que tuvieran que pensar. La intención era darles un papel en blanco, 3 papeles en blanco a cada uno de ustedes para que tuvieran que redactarlas, pero estamos en medio término y tengo muchos papeles que corregir, así que no se las decidí no dárselas. Esta pregunta, nuevamente la voy a leer. Estamos hablando de la definición implícita de adulterio. Hicimos la comparación entre Mateo 5 y lo que implica, sugiere Santiago en esta sección de adulterio, ¿verdad? Somos adúlteros contra Dios cuando queremos ser amigos del mundo. Ahora, ¿cómo está relacionado este adulterio con las pasiones que menciona en los primeros 3 versículos? Primeros 3 versículos estábamos hablando que decía las pasiones, la codicia, la envidia, las luchas, esas pasiones. Y hablamos sobre la obra de la carne. ¿Cómo están relacionados? Úrsula. Yo lo veo como que estamos adulterando con Dios, a nuestro Dios, porque al no ser fiel a Él en lo que Él nos pide, pues somos adúlteros. Exacto. Y estamos adulterando en contra del ser más grande que existe en nuestras vidas, ¿verdad? Aún más que el esposo, que hijos, que todas esas cosas. Amén. Amén. Aquí hay científicos y entonces yo me siento un poquito temeroso de poder querer hacer un comentario científico respecto a cómo funciona nuestro cuerpo. Nosotros hay ciertas cosas que nos producen placer, ¿verdad? Hay ciertas hormonas que secreta el cuerpo que nos producen placer. Hay ciertas cosas que consumimos, ¿verdad? Hay ciertos medicamentos incluso que contienen esas sustancias que nos producen placer. Hay algo que se llama dopamina. Y esas cosas pues nos pueden atraer cada día más. Si las llegan al punto de que pudiéramos crear una dependencia de ellas. Santiago está hablando sobre ahí ciertos elementos que ya están en nuestro ser, en nuestra naturaleza. Este asunto de la codicia, la envidia, el deseo de pelear, la lucha, etcétera, es parte de una naturaleza que está subyacente en el individuo. El creyente no está exento de esa naturaleza. Ahora, si esto aflora o no, depende de lo que nosotros cultivemos en nuestro ser. En esta porción estamos viendo que hay ciertos problemas en los cuales nosotros caemos que se dan porque le damos lugar a esa naturaleza. Pues no somos adúlteros, no somos infieles a Dios porque tengamos la tentación. Somos infieles a Dios cuando nosotros sucumbimos a la tentación. Airaos, mas no pequéis. Pues se sabe que parte de la naturaleza humana es que a usted le sucede algo que le indigna, a usted le da coraje. Si a usted no le da coraje, yo me preguntaría, ¿qué es lo que corre por sus venas? Hielo. ¿Verdad? Uno le da ciertas cosas y usted se molesta. Ahora, una cosa es que usted se moleste y otra cosa es que usted por aquella boca va conduciendo, a alguien le da un corte pastelillo, hay veces que se tiene que morder la lengua, ¿verdad? Porque con la misma que usted está bendiciendo a Dios cantando coritos de momento, allá tiene la emisora, todo lo que da en la emisora cristiana o pseudo cristiana que pudiera estar escuchando y le dieron un corte pastelillo y usted se le olvidó que lo que estaba escuchando y
Si va por ahí, por aquella boca, permite que sus pasiones le controlen, usted es adúltero. Pues es necesario que tengamos constancia de eso. David. Hay una parte en Judas, el versículo 19 de Judas dice, una palabra que me gusta, dice los sensuales, que no tienen el Espíritu. Está hablando de un sinnúmero de cosas que hacen unas personas que se infiltran en la iglesia y murmuran y bla, 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 parecido a lo que estamos hablando ahora. Entonces los llama de esa manera, dice que ellos son los que causan las divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Dice, pero nosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados, haciendo la misma analogía como la analogía del matrimonio, consérvate en el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor por la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a la última pregunta aquí. ¿Cuál es el efecto directo de nuestras prioridades en nuestra relación con Dios? Y aquí estoy preguntándole sobre prioridades, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con lo demás? Pues todo, hermana Rosana. Pues que lo que le damos más importancia es lo que nos va a acercar o nos va a apartar más de Dios. Si le damos importancia a la comunión con el Señor, a la oración, a leer la mayor parte del tiempo, porque a veces fallamos, ¿verdad? Pero si somos constantes y perseverantes en eso, vamos a estar cerca del Señor y no vamos a contristar al Espíritu Santo. Pero sí, por otro lado, le damos importancia a las cosas que no son, pues entonces nuestra relación se enfría con el Señor, nos alejamos y todo eso nos lleva por el mal camino. Exacto. La amistad con el mundo. Esta pregunta parecería estar más dirigida a los jóvenes. Y yo sé que cuando yo digo a los jóvenes, todos los que estamos aquí se dan por aludidos. Pero la más joven de entre todos nosotros aquí es Mariela. Y después le sigue por no mucho, Karina. Hay un bombardeo constante y continuo, ¿verdad? Y después ya es Mari. Un bombardeo constante y continuo hacia la juventud y todos, ¿verdad? Y usted mira, antes era más dirigido hacia las mujeres, ¿verdad? Los jóvenes, hay cierta sensualidad subyacente en casi todos los medios de comunicación que dirigen sus mensajes a ellos. Hay ciertas cosas que pretenden modificar sus prioridades. Y estas cosas no te las dicen directamente. No te dicen, tienes que vestirte de esta manera, tienes que peinarte de cierta manera, tienes que caminar así, esta debe ser tu figura. Esas cosas no te las dicen literalmente. Sin embargo, en los medios de comunicación trastocan la fibra de lo cultural, pretendiendo inmiscuirse en cómo es que debe ser, ¿verdad? El individuo, la definición del individuo, modelando ciertos tipos. Me explico. Tienes una serie de televisión donde los jóvenes que más felices están, o los que son los protagonistas, se ven de cierta manera y se visten así, hablan así, se tiñen el pelo de esta manera, utilizan tales pantallas, utilizan tatuajes o no, hablan de cierto modo, y como son los populares de los centrales, ¿verdad?, de la película o de la serie de televisión, el joven, el mensaje que recibe es, ese es mi modelo a seguir, porque yo quiero ser igual de exitoso. Nosotros, en mi casa, ¿verdad?, en la crianza, pues nosotros no prohibimos ver todo tipo de serie de televisión o películas. Sin embargo, estamos pendientes a ciertas cosas. Vamos a ver una película. ¿Cuál es la clasificación? ¿Por qué es clasificado R? Entonces, si hay violencia, yo quiero estar ahí para saber qué es lo que están dando. No le voy a decir, le dieron 16 tiros. Yo sé que ellos pueden establecer la diferencia entre eso y lo otro. Pero hay otras cosas que son más delicadas, ¿verdad? Hay muchas películas ahora que tienen que tener escenas sexuales, explícitamente sexuales. Y algunas, aunque no, ahora la agenda es incluir la agenda LGBTQ y todas las demás letras.
Esas personas pues viven en su mundo, ya ellos han decidido que su filosofía de vida es no tener en cuenta nuestra realidad. Nosotros tenemos que amarles, porque aunque tal vez nosotros no estábamos allí, la situación que nosotros vivíamos antes de nosotros conocer a Cristo Jesús era paralela. Es probable que usted no fuera homosexual, que usted no fuera lesbiana, que usted no fuera qué sé yo qué, pero quizá usted era un mentiroso empedernido, o un lujurioso, o un vanidoso, o un pillo, ¿verdad? Lo que fuera. Usted se puede identificar con algo de ahí. A nosotros se nos hace más fácil criticar aquello que nosotros no somos o no fuimos, que aquello que sabemos que somos o en algún momento fuimos. Pues el modelaje que se les da, el bombardeo constante que está en estos días, es lo que pretende ser la prioridad para nosotros. Estoy hablando, ¿verdad? Los jóvenes. Los jóvenes, en mi casa había una pelea un tiempo con este asunto de el K-pop. ¿Te han visto por ahí? No son chinos, son coreanos. Estaban las novelas coreanas, que no les dicen novelas, le llaman series coreanas, pero son igual que las novelas mexicanas, venezolanas, bajas, que son un poquito más, pero siguen siendo novelas. Está la música coreana. Entonces, como era la menuditis en los tiempos de antes en Puerto Rico, menudo, pero ahora pues muchas de las canciones pues simplemente no las entienden porque son en coreano. Pero algunas de ellas son en inglés, yo sé que hablan inglés. Entonces, las niñas, muchas de ellas y muchos varones también, ven a aquellos muchachos y se derriten. Ay, y se saben los nombres. Pues esas cosas, pues yo, viéndolo desde la perspectiva sociológica, uno piensa, ¿cómo es que piensan las nenas y cómo piensan los nenes? En nuestra sociedad es diferente. Las nenas cuando hablan de los nenes, ay, qué lindo es, no se piensan caminando de la mano con el muchacho y qué sé yo qué. Los nenes piensan en otra cosa, en lo cual no vamos a entrar ahora, ¿verdad? Porque es un asunto cultural. Al hombre se le ha enseñado que el que más conquista es más macho. A las niñas pues piensan en algo que es más novelesco, ¿verdad? Más fantasioso. Obviamente eso ha ido cambiando también y lo podemos ver en los medios de comunicación. Porque las mujeres tienen que ser igual que los hombres en todo. Eso se les ha enseñado que es así. ¿A qué voy con esto? Las prioridades que debemos tener nosotros, que somos hijos de Dios, deben estar arraigadas a lo que nos enseña la palabra que ha preservado Dios para que sea nuestro manual de vida. Si nosotros nos exponemos a las definiciones del mundo, están en la música, están en las películas, no es que usted deje de exponerse a ello, porque pues usted vive aquí. Usted tiene que ser sabio. La decisión que mi esposa y yo tomamos respecto a la crianza de nuestros hijos y por qué le permitimos cierta exposición a ciertas cosas es porque queremos que puedan ver, pero no inmiscuirse en ello. Tendríamos que sacarlas de la escuela, tendríamos que dejarlos en una burbuja en el hogar. Entonces, cuando se casen, tenemos que tener una finca para poder crear una comuna, de modo que no tengan la exposición al mundo. Y el Señor no nos mandó a eso. El Señor nos dijo, aquí están, ustedes sean como yo, pero demuéstrenle a los demás quién soy yo y no sean como ellos. Y eso es lo que está diciendo Santiago. No se amisten con el mundo, o sea, no sean como el mundo. No deseen lo que desea el mundo. Vamos a ir a la última porción. Esta la voy a leer yo para que podamos ver las últimas preguntas. Pero, Él da mayor gracia. Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La primera pregunta. La palabra pero, que subrayamos, ¿verdad? En el inicio de esa sección, versículo número 6, establece una transición lógica que denota contraste de ideas. Cuando usted dice pero, esta es mi pelea, ¿verdad? Sí, pero.
Si yo te digo algo, es para que lo escuches, lo internalices, lo digieras y ya. Yo no quiero escuchar pero. Estoy hablando de como yo hablo en mi casa a mis hijos. Pero yo soy un tirano en la crianza. No espero. Yo digo algo, estoy haciendo una observación para corregirte, no quiero escuchar un pero. Porque el pero lo que quiere decir es, tú no sabes de lo que estás hablando. Tú me estás diciendo esto, sin embargo, no estás considerando mi punto de vista. Cuando alguien en autoridad nos habla, te va por la carretera, te rebasó la luz amarilla, aceleró. O sea, no es que la cogió, usted iba por la Holsum, cambia amarilla y usted aceleró y le cogió la roja en medio de la intersección, y el policía lo detiene. Deme su licencia y el registro del vehículo. Dice, ¿por qué me detiene? Dice, por rebasar la luz. Sí, pero la ley es esta. Y se acabó. Usted no se ponga a discutir con el guardia. Si usted quiere que lo considere, vaya ante el juez para que el juez considere. Obviamente, usted tiene que tener la cámara de evidencia de que usted estaba donde usted estaba. Y lo más seguro, si la realidad es lo que usted está diciendo, el juez va a decir, pues páguelo, porque ahí la evidencia que usted me presenta en esa cámara es que usted estaba donde no tenía que estar en el momento que le dieron el boleto. Por lo tanto, páguelo. El pero es el contraste. Aquí, cuando Santiago está hablando, dice que Dios da mayor gracia. ¿De qué manera es relevante este término en el contexto de lo discutido hasta ahora? Todo lo que dijimos hasta el versículo número 5. Hablamos sobre las pasiones que dominan la mente humana, cómo es que esto nos aleja de Dios. Y entonces subraya en la segunda sección que acabamos de ver que si nos sometemos o nos dejamos llevar por las pasiones naturales en nuestra humanidad, vamos a ser infieles a Dios. Ahora en el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. La pregunta que yo formulo es, ¿de qué manera es relevante, significativo el término pero en el contexto de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Alguien? Rosana, y después Juan, y después el pastor, yo creo que te voy a decirle algo también. Es bien importante porque indica que lo que se dijo antes no se tiene que quedar así, no tiene que ser de esa manera. Pues hay una solución, hay algo que se puede hacer para ello. Amén, amén. Juan. Ok. Y pastor, yo iba a decir algo también. Para bien en la línea de lo que están diciendo los hermanos, en específico, la problemática de eso, de lo que está en los primeros 5 versículos, son aquellos creyentes que piensan que pueden estar con Cristo y estar en el mundo también, como si eso se pudiera. Entonces la problemática que ellos presentan de que Dios no les contesta, Dios no me contesta, pero es que ellos no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces ahí, cuando Santiago dice pero, lo que sucede es que el Señor nos ama, ¿verdad? Como dice, Él da mayor gracia, pero la gracia Él no se la da a los que andan en las aguas. La gracia de Él es para aquellos que andan humillados. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Pues muy bien, nada más. Úrsula y después Ita. Yo lo veo como que siempre, continuamente, nosotros vamos siempre hacia el mal. Eso es parte de las concupiscencias del Nuestra corazón de naturaleza uno, humana. ¿verdad? Vamos hacia el mal. Pero Dios nos da la gracia y la oportunidad de nosotros buscar resistir, o sea, resistir las cosas del mundo, huir de Satanás, huir de lo malo. Dice que limpiemos nuestras manos, que dejemos el doble ánimo de hoy sí, mañana no, y que purifiquemos nuestros corazones. Él no está diciendo yo voy a purificar sus corazones, yo voy a hacerlo de esta forma. No, Él pide que nosotros modifiquemos nuestra forma de vivir de modo
que la gracia de Dios pueda estar presente en todo lo que Él nos quiera dar, ¿verdad? Que podamos vivir Amén. una vida que es difícil porque somos pecadores. Amén, amén. Hermana Anita, te iba a comentar algo. Las tentaciones siempre y en todo tiempo van a venir, porque tenemos que ser probados, dice la palabra del Señor, pero que las tentaciones vienen para probar nuestra fe, a ver hasta dónde vamos a llegar, porque después que ya hemos resistido la tentación, usted sabe que podemos vencerla. Yo he tenido muchísimas pruebas y tentaciones y no me alabo, solo alabo al Señor. Amén. No me alabo yo, sino al Señor que me ha ayudado a vencer tantas y tantas dificultades. Amén. Que para el que cree todo es posible, como dice la palabra. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que tener constancia de Dios en nuestra vida en todo momento, David. El BMW último modelo está bonito, la cartera de coche está bonita, pero los galardones que Dios tiene deparado para nosotros están mucho mejor que eso. Amén, amén. Me parece que es una muy buena ilustración, ¿verdad? Y volvemos al punto que está estableciendo la hermana Rosana. Hay unas cosas que nos atraen, hay un contraste. Lo que dice David, Dios es el contraste. Entonces la palabra gracia no la teníamos que definir porque la hemos hablado sobre ella tanto, ¿verdad? Es algo que Dios nos da de gratis, es un don, es un regalo. Dios nos otorga ciertas cosas, pero tiene que haber una acción de parte del individuo, que es lo que estaba subrayando la hermana Úrsula. ¿Cómo contrastan la soberbia y la humildad? ¿Cómo contrastan estas dos actitudes? ¿Cuál actitud piensas que predomina en nuestra sociedad? Explica y provee ejemplos relevantes, ¿verdad? Esta es una buena pregunta de discusión. Aquí, ¿verdad? Si le da una pregunta así a Lorimar en la universidad, pues yo estaba seguro que tenía que estar 3 horas leyendo lo que me escribió, pues me va a dar 5 páginas. A ver, pregunta compuesta. David, adelante. Un ejemplo de las personas que uno escucha por la mañana, porque yo cuando voy al trabajo es como media hora de casa con el nene hasta el trabajo, y a veces pues pongo una emisora de noticias, que no le voy a dar promoción, pero Rubén Sánchez. sí, ese mismo hombre, pues tiene un estilo que uno dice que a uno no le gusta porque él es así, pero no es que él es así, que todo el mundo en Puerto Rico es así. Una forma de preguntar, irreverente, una forma de preguntar, de hablar, como que tú se lo sabes todo, haciendo ver mal a las otras personas. Eso está rampante en Puerto Rico, tú lo ves en todas partes, hasta en la carretera. Ay, mira que lento va, hasta uno peca de eso, me pasa mucho. Pero uno no sabe si esa persona tiene una emergencia, si tiene un problema, si no comió, si está bajando el azúcar. Uno no sabe, si no ve bien, va lento, pero esa es la actitud que permea, yo creo, la sociedad puertorriqueña que yo puedo ver diariamente. Y eso es soberbia. Eso es lo que tú defines como soberbia. ¿Y cómo eso contrasta con la humildad? Oh, muy diferente. La humildad es cuando uno no piensa más de uno mismo, de lo que uno realmente es. Porque muchas personas quieren aparentar con el BM que ganan 10,000 pesos al mes. Y lo que ganan es una fracción de eso. Y están hasta la quilla, por decirlo así, embrollados. Eso es soberbia. Si fuera humilde de verdad, pues yo tengo el dinero para esto, pues me compro esto. Hasta la gente que más dinero tiene muchas veces no son las personas más soberbias. Exacto. Gracias, David. Rosana. Pues que una persona soberbia, que podemos ser hasta nosotros en algunos momentos, podríamos ser altaneros, ¿verdad? Y no someternos a la voluntad de Dios. La humildad se arrepiente y reconoce al Señor, entonces va en humildad donde Él y ahí es que Él nos da la gracia. Amén. Fíjate, este asunto de la humildad lo hemos subrayado en muchas ocasiones en nuestra cultura puertorriqueña. A veces se subraya, y aunque es bíblico, ¿verdad? El que es humilde, ¿verdad? Y a veces cuando se refiere al que es humilde, está refiriéndose a quien no es adinerado. O sea, hace ese contraste. No obstante, muchas veces se habla sobre aquel que es humilde, materialmente hablando. No siempre el que es humilde materialmente hablando es el más humilde en su carácter. Porque hay muchas personas quienes son pobres, materialmente hablando,
y son personas soberbias, personas que no están dispuestas a aceptar sus errores, ¿verdad? Aquí estamos subrayando la soberbia y la humildad como elementos en el carácter del individuo. Y vemos los contrastes según se han estado hablando. Hay algunos que veo las expresiones faciales y me parece que quieren contribuir a la discusión. Hermana Marcia, ¿tú querías decir algo? Exacto, exacto. Que decían pelo largo, falda larga, lengua larga. David acaba de explicar el asunto de nuestra sociedad, cómo es que este detalle de la soberbia predomina. Y ya vimos los ejemplos que él da hasta de la radio. Y esto es algo que hemos subrayado en muchas ocasiones. Vamos a las últimas preguntas de esta sección. ¿Qué acciones de causa y efecto se expresan en los versículos 7 al 10? Y mi suegra Úrsula ya comenzó esa discusión, ¿verdad? Acciones de causa y efecto. Alguien se puso un perfume rechinoso de eso y yo estornudé. Causa, efecto. Del 7 al 10 hay varias acciones de causa y efecto. ¿Cómo nos beneficia implementar esta exhortación a nuestra manera de vivir? Vamos a ir sobre los causa y efecto. ¿Alguno que usted puede identificar primero ahí? Díganme una por lo menos. Resistid al diablo y el efecto huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Verdad? Acciones, causa y efecto. Resiste al diablo, acércate a Dios y tienen su efecto inmediato. No es que usted tiene que esperar el resultado 3 años más tarde. Eso es inmediato. Usted resiste al diablo y Él se va de ti porque sabe que más adelante vive gente. ¿Cómo nos beneficia implementar esta exhortación a nuestra manera de vivir? Todo lo que se ha hablado, pero particularmente esas relaciones de causa y efecto. ¿Alguien? ¿Alguien? David. Amén. 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 Alguien que decía, había un refrán que a mí no me acuerdo exactamente cómo es, dice, en vez de darle a darle pescado a alguien, es mejor enseñarle a pescar. Hay quienes vivimos en un tiempo, y esto es una tentación que tienen los jóvenes mucho hoy día, vivimos en esta cultura que se llama la cultura de las comidas rápidas, de fast food culture, ¿verdad? La cultura de la gratificación inmediata. La gente quiere las cosas ahora. Se me fue la luz, maldita sea Luma. Y así es la gente, porque se le fue la luz ahora y quieren la luz, perdonen la expresión, hermano, pero es que así es que habla la gente. Yo dije algo liviano y entonces la gente empieza a despotricar por aquella boca en contra de todo, entonces ven el logo ese de Luma, entonces hablan mal de que está conduciendo el camión, del celador que trabaja para ellos, porque es todo el yo, el yo, el yo y el yo. Y estamos tan mal acostumbrados, y no estoy diciendo, hermano, que la gente que llevan desde que vino el huracán Fiona, desde el día antes, que llevan ya para un mes sin energía eléctrica, no estoy diciendo que ellos no merezcan tener el servicio. Pero el problema es tan y tan generalizado, porque yo sé que hay gente que están encamadas, hay personas quienes son ancianas, hay personas que han perdido sus cosas. Sin embargo, hay quien está bien en comparación con aquellos que están bien mal. Hay quien está bien y se le fue la electricidad ahora, entonces están llamando. Está bien, queréllese. Pero si tardó más de 4 o 5 horas en lo que viene la brigada, que están trabajando allá metidos en aquel monte, pues la gente dice, sí, yo me preocupo por la gente que está encamada. Pero si hay 2 brigadas trabajando y una de ellas está bregando para una comunidad que está metida allá en el monte, tratando de darle energía eléctrica a los que están encamados y a las personas que son ancianas, etcétera, ellos preferirían que los sacaran de allí para que vinieran a darle energía eléctrica para ellos poder dormir con aire acondicionado. Esa es la cultura de la gratificación inmediata. No podemos hacer una fila. No podemos estar en un tapón. Todo se quiere para ahora. Entonces, lamentablemente, nos convertimos culturalmente hablando, en una comunidad de personas que son, ¿cómo se dice? Entitled en español. Engreídos. Una comunidad que piensan que se lo merecen.
¿verdad? Me lo tienes que dar. Entonces van allá y quieren cambiarle los horarios en las universidades y se paran frente a los portones y detienen las clases. Pues lamentablemente esa es la sociedad en la cual nosotros nos hemos convertido. Cuando digo nosotros, ¿verdad? Porque nosotros vivimos aquí, no es que usted sea así. Pero hay instancias en las cuales eso pudiera venir a contaminarnos. Tenemos que tener mucho cuidado y por eso es que siempre hago referencia a los jóvenes, porque hay ciertas cosas que la falta de experiencia muchas veces nos pudiera llevar a pensar que las cosas tienen que ser así. ¿Verdad? En mi casa, creo que ninguno de mis hijos sabe cuánto nosotros pagamos de electricidad, cuánto pagamos de agua, cuánto se paga de hipoteca, porque eso no viene al caso. Eso no tiene que ser su preocupación. Pero que nosotros le enseñemos no está de más. Ven acá, cada vez que tú haces esto pudiera costarnos esto y esto. Para que cuando tú tengas tu propia casa, tú sepas cómo tú puedes administrar. Cuando nosotros en el mundo que vivimos no vemos el panorama completo, empezamos a actuar como los demás también, porque no hemos tomado en cuenta lo que debe ser esencial. La prioridad para nosotros debe ser nuestra vida espiritual, agradar a Dios en todo, y de esa manera, pues, nuestra vida puede ser una mejor vida, ¿verdad? Esa es la relación causa y efecto. Bien, hasta aquí nos ha traído el Señor, hermano. Preguntas, dudas, comentarios, quejas. Hermano Gerardo, ¿cuál de las tres? Exacto. Está encapsulando todo eso, como dice el hermano Gerardo. ¿Ah? La palabra de Dios es inclusiva, o sea, incluye, ¿verdad? Ella misma se explica, entonces podemos ir a los pasajes anteriores y posteriores, porque la palabra de Dios viene de un mismo origen. Ahí está. ¿Quién se puede identificar con esa imagen? Que si estoy bregando en el patio, que si estoy cocinando a la misma vez, estoy esperando la llamada de fulano de tal, tengo que ir al supermercado, tengo que hacer aquello, se me dañó tal cosa. A veces vivimos así, hermano. Durante la semana, yo trato de estar lo más pausado. Yo he aprendido a ponerme lento. Si usted me ahora, yo me pongo bien lento, bien lento. Mientras más preguntas me bombardean, si usted quiere que yo no le conteste una pregunta, pregúnteme mucho. Y entonces se la doy por escrito a la semana. ¿Ve? Usted me hace la pregunta una vez, puede que se la conteste al momento. Pero si mejora. Vísteme despacio porque voy deprisa. Yo he aprendido que cuando yo trato de hacer las cosas a la ligera, por lo general, no salen tan bien como debieran. Vivimos muy ajorados en algunas instancias. Tema de la semana que viene, el último tema, vive tu fe mostrando tu fe en tus prioridades. Versículo 13 del capítulo que acabamos de ver. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis qué será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, etcétera, etcétera. Hay que darle lugar a Dios, planificar basándonos en Dios. Ya puede tener todos los planes del mundo y querer hacerlos todos para ahora, pero hay que ir una cosa a la vez y todo en las manos de Dios. Pero esa es la asignación para la semana que viene. Final del capítulo 4, capítulo 5 de Santiago. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por concluido el estudio. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Dios, por tu bondad para con nosotros en el día de hoy. Gracias por tu palabra, porque esta es refrescante, mi Señor. Nos alumbra el sendero, nos ilumina los pasos que hayamos de dar cada día y nos ayuda a saber qué es lo que debemos hacer para agradarte, mi Señor. Perdónanos, Padre amado, cuando en muchas instancias la conocemos y no obramos conforme a lo que tú nos mandas en ella. Quita de nosotros la necedad, Padre Santo.
Quita de nosotros la soberbia, la vanidad, el orgullo, que es lo que nos impide hacer como es que tú mandas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener constancia de que tú estás presente en todo momento, porque tu palabra nos dice que si hemos recibido a Cristo Jesús por Salvador en nuestras vidas, tú vienes a nosotros a residir en nuestro cuerpo en la forma del Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender esta gran realidad y esta gran bendición, este gran privilegio. Ayúdanos a vivir conforme a ello. Mira tu palabra, Señor, la que hemos estudiado en el día de hoy, la cual habla sobre las pasiones subyacentes en nuestra vida. Permítenos no ser dominados por estas pasiones, sino que sea continuamente el que nos dirija, el que nos arrope, el que nos cuide, el que nos proteja, el que nos provea en todo, mi Señor. Que cada ocasión que vayamos a actuar, a pensar, a hablar, lo más mínimo, Padre Santo, que vayamos a realizar, que seas tú guiándonos, Padre amado, y no nuestra humanidad. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, Señor, a darte prioridad a ti en todo, de manera que aquellos quienes están a nuestro alrededor puedan ver el rostro de Cristo Jesús cada vez que nos miren a nosotros y que podamos nosotros todos los días ser fieles a ti. Te pedimos por los que estamos aquí, por los que no pudieron venir, por aquellos quienes están con nosotros a través de los medios de comunicación, por aquellos quienes pudieran luego ser bendecidos por esta palabra. Te pedimos, mi Señor, que tú seas propicio a nuestras necesidades. Quédate ahora con nosotros, Padre amado, y dirige lo que resta de culto, Padre amado, que podamos nosotros estar contigo y tú con nosotros. En especial te pedimos por nuestro pastor, mi Señor, que tú le bendigas. De paso te pedimos por él, por su viaje próximo a Bulgaria. Sé con él, gracias por él y gracias por la palabra que tú has puesto en su corazón para que sea impartida sobre nosotros. Que esta, mi Señor, cale profundo en nuestro ser y haga la diferencia en nuestras vidas según tú quieres que esta lo sea. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.